Dios es bueno, ¿cierto? Vamos a orar al Señor, lo invito a orar, dele gracias un momento, oremos como iglesia, métase allí en la oración, dígale gracias Padre por cada bendición que me has dado, comenzando con esa bendición que es Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque en Él tenemos perdón de pecados, gracias porque en Él tenemos, Señor, herencia, gracias porque podemos juntarnos hoy, Señor, como hijos e hijas tuyos, Señor, poder declarar tu grandeza, poder declarar nuestro amor por ti y poder decirte cuánto te amamos y queremos exaltar tu nombre, Padre amado. Amén y amén. El hermano Carlos, no he conversado con él, pero sí dijo algunas cosas que tienen que ver con la prédica. Y yo creo que tenemos un Padre bueno. Pero un Padre bueno no es alguien que es alcahuete. Un Padre bueno no es aquel que permite todo. Ese no es un Padre bueno. Un Padre bueno es aquel que también puede disciplinar. ¿Sí o no? Y si no podemos disciplinar, entonces no somos buenos padres. Porque la disciplina a su tiempo, ¿qué produce? Buenos frutos. Amén. Y eso decía el hermano, a veces la disciplina se siente fuerte, pero cuando Dios nos disciplina es porque Él nos ama. Amén. Así que quería dejar eso porque seguramente parte de la prédica tiene que ver con esto. Tiempo de confusión le puse a la prédica. 1 Corintios 14:33. Vamos a leer allí. Y yo quiero que juntos podamos leer, porque a veces cuando repetimos, entonces se nos queda. ¿Sabe usted que hay personas que tienen memoria auditiva? Así que aproveche de usar esa memoria auditiva. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Amén. Amén. Entonces, quiero comenzar allí en lo que dijo Pablo, el apóstol, que Dios no es Dios de confusión. Pero en el jardín del Edén había allí un orden establecido por Dios. Dios había puesto un orden, había hablado con Adán, había hablado con Eva, y ellos estaban en unidad, con Dios primeramente, y entre ellos. Y cuando uno está en unidad, cuando uno está en obediencia a Dios, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder cuando nosotros estamos en obediencia a Dios? Yo sé que ustedes han estudiado mucho y que no son muy humildes, ¿no? Por eso que no quieren decir nada. ¿Hay bendición o no? ¿Hay bendición? ¿Cuántos han sido obedientes y han recibido bendición de Dios? Amén. ¿Y cuántos han sido desobedientes? ¿Y qué han recibido? Males. Eso dice la palabra, ¿no? Por eso en la obediencia está la ganancia, como alguien dijo, ¿no? Entonces, ellos en el Edén estaban en bendición, estaban en autoridad. Dios le había delegado autoridad a ellos para poder hacer la obra que Él les había encomendado. Amén. Y en este tiempo es exactamente lo mismo. Pero vemos una situación allí en el jardín del Edén que provocó un cambio en esta situación. Quizás fue una mala interpretación de parte de Eva, o una mala decisión de parte de ella, o fue Adán que se equivocó. Sea como sea, la serpiente antigua dijo que no morirían y que serían iguales a Dios. Y entonces se creyó esa media verdad, media mentira, y con eso entonces sucedió que esa serpiente antigua
con lo que dijo fue suficiente para que toda la autoridad, para que todo lo que Dios había tenido en su corazón se cayera. Por lo tanto, ¿qué fue lo que le entendió Eva? ¿Qué fue lo que entendió Adán de todo esto? Lo que hayan entendido les produjo confusión. Pero este problema no solamente existió en el Edén, sino que la Biblia, como decía también el hermano Carlos, dice que nos advierte también a nosotros de que debemos estar preparados más en estos últimos tiempos para que no seamos engañados, para que no caigamos en confusión. Amén. El hermano también dijo que el enemigo va a atacar. ¿A dónde? A la oveja que está débil, a la oveja que está confusa, la oveja que no sabe el peligro que está corriendo, o la oveja que está herida. Muchas veces nos han herido, ¿cierto? Y como producto de esa herida, nosotros reaccionamos en forma equivocada, abriéndole la puerta a Satanás. Y entonces caemos en confusión. Quería contarles yo que en Chile, tiene que ver con el tema, participé en una conferencia para pastores, donde dentro de la temática estaba el por qué el crecimiento de la iglesia se había estancado. Y por el contrario, se había visto afectado y algunos miembros se habían perdido. Yo quiero decir que según fuentes oficiales, en este momento hay alrededor de un 15% en Chile que son cristianos. Después habría que ver las diferentes áreas y qué sé yo, pero eso es lo que dice oficialmente. Pero los pastores estaban hablando acerca de que la iglesia se había detenido y que por el contrario se había perdido algunos miembros. Y ellos llegaron a la conclusión de que una de las causas principales se debió a que en los últimos años habían llegado muchos y variados movimientos cristianos, entre comillas. Y así es que aparecieron movimientos como G12, movimientos apostólicos, proféticos, movimientos religiosos de Corea, Japón, movimientos israelitas, mesiánicos, orientales, hasta movimientos hindúes que estuvieron infiltrando con doctrina y filosofías la iglesia, con algunas filosofías inclusive de la nueva era. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la nueva era. ¿Han escuchado hablar de la nueva era? Yo creo que no. ¿Sabe que es algo así? Al igual que una serpiente. Porque puede entrar en una congregación y comenzar a decir que sería bueno que meditáramos, que sería bueno que hiciéramos yoga, que sería bueno que usáramos piedras, que usáramos cristales, y que comenzáramos a usar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Bueno, todo eso obviamente comenzó a provocar un problema en la iglesia, en el crecimiento. Y en vez de la iglesia fortalecerse, entonces comenzaron a ser afectados en la fe, y aún llegaron a poner en duda, porque no estaban seguros qué es lo que tenían que creer ahora. Trágico digo yo. Y me puse a pensar que es tan sencillo a veces
poder caer en confusión. Yo no sé si usted está al tanto de todos los movimientos que hay, pero hay movimientos que venden la astilla de la cruz de Cristo, para que usted se haga una idea. Que están vendiendo agua del Jordán y que están aquí en Suecia y que quizá usted lo escucha. Y ellos están trayendo a algunos cristianos, a esos cristianos que no están seguros de lo que creen, le están trayendo confusión, porque ellos hablan un idioma similar, parecido al nuestro. Porque nosotros los cristianos hablamos un idioma un poco extraño, ¿no? A veces. Pero entre los cristianos nos damos cuenta que somos cristianos. A veces por la forma de hablar, ¿no? Yo he escuchado cristianos que dicen: yo no soy del mundo, un extraterrestre. Otro: yo soy de Egipto, o no soy de Egipto. Y otras cuantas cosas más, ¿no? Usted lo ha escuchado, ¿cierto? ¿Ah? Pero más que eso, aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden discernir. Diga, el que tiene el Espíritu de Dios puede discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Por eso Jesucristo envió el Espíritu de verdad, para que todo aquel que reciba el Espíritu de verdad no se pierda. Así que fui a buscar un poco de información acerca de qué es la confusión. Y la confusión es mezclar cosas, perturbar, desordenar, provocar desasosiego, turbación de ánimo, equivocación, error, abatimiento, humillación, afrenta, ignominia, etcétera, etcétera. Y los antónimos, porque me busqué los antónimos también, de confusión son orden y acierto. Acertar, cuando uno acierta, eso es lo contrario de confusión. Cuando uno sabe hacia dónde va, eso es lo contrario de confusión. Cuando hay confusión no hay un orden. Y eso es lo que sucedió en el jardín del Edén. Se rompió el orden de Dios y se produjo un desorden a causa del pecado, a causa de la confusión que se creó. Ellos pensaban que iban a ser igual a Dios, ellos pensaban de que ahora todo iba a cambiar para mejor, pero fue para peor. ¿Y qué cosas provocan confusión? ¿Qué causa lo que provoca la confusión? Una de las cosas, y que lo hemos leído muchas veces, he escuchado a algunos hermanos que se lo saben de memoria, Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Muchos lo conocen. Mi pueblo, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué perece mi pueblo? Dice el Señor. Por falta de conocimiento es que nosotros somos confundidos. Porque si viene una persona y le dice: mire, levante su mano. Yo esto lo he visto, por eso lo puedo decir. Se predica a veces y dice: levante su mano para ser salvo. Y hay gente que la levanta, pero no se arrepiente, no confiesa sus pecados. ¿Esa persona podrá ser salva? Y entonces levantar la mano, no dice la Biblia que el que levante la mano va a ser salvo. Por lo menos en la Biblia que tengo yo no dice eso. En la Biblia que tengo yo dice que para poder ser salvo, ¿qué es lo que hay que hacer?
arrepentirse y creer. ¿O no? Y entonces si levantamos la mano, nosotros nos vamos confiados de que somos cristianos. Y podemos estar muchos años en esa confusión, en ese error, y leemos la palabra y no la entendemos. Y escuchamos que la gente avanza, escuchamos que la gente puede explicar lo que es la palabra de Dios, pero esas personas que están en confusión no pueden, les cuesta, lo enredan todo, no pueden hacer una diferencia entre el Padre y el Hijo. Así que la falta de conocimiento de la palabra de Dios y de Dios es una de las cosas por las cuales vamos a tener problemas de confusión. Otra de las cosas es el mal conocimiento de la Escritura, una mala interpretación. Fíjense que los saduceos le hablaron al Señor y el Señor les dijo a ellos que ellos no conocían las Escrituras. Estaban equivocados. Y por eso es que no podían entender. Aunque Jesús quería que entendiesen la enseñanza, ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque tenían un mal conocimiento de la palabra. Por lo tanto, ellos estaban en error. A veces la confusión viene a través de las tradiciones culturales, a través de las tradiciones religiosas. Mire, lo que voy a decir, a ver si la gente de Chile se va a dar cuenta, pero los otros hermanos van a decir, ¿cómo puede decir eso? Mire, nosotros celebramos la Pascua el día 24 de diciembre en Chile. ¿Sí o no? La gente de Chile, la gente estudiosa, celebramos la Pascua, ¿cierto? Y al pan le llamamos, o sea, para más error, le llamamos pan de Pascua. O sea, si ya nos equivocamos como 4 meses, 5 meses, imagínense, después le ponemos pan de Pascua. Y no solamente eso, sino que tenemos el viejito pascuero. O sea que estamos en otra confusión más grande, no puede haber. Entonces a veces las tradiciones que hemos aprendido, sean culturales, sean religiosas, nos llevan a una confusión cuando somos cristianos. Porque hacemos una mezcla, porque juntamos cosas de la experiencia a veces de nuestros padres o de nuestras nacionalidades y tratamos de que eso sea lo que mande nuestra vida cristiana. ¿Cómo debiéramos llamarle a ese pan? Pan navideño. ¿Cómo debiéramos llamarle a ese viejo vestido de rojo? El Chavo del Ocho. El Chapulín Colorado. Estamos muy confusos. Qué confusión más grande en realidad. Así que bueno, lo dejamos eso ahí. A veces la confusión viene por influencia de personas. Personas que le cuentan la vida a uno y dicen, mire, yo me separé y me comenzó a ir todo bien. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Lo ha escuchado o no? Hermano, si estamos en confianza aquí, ¿no? Todavía no llega a muchas partes, así que no importa. Nos dejamos influenciar por lo que nos dicen. Y somos engañados. No sé, algo pasa en nosotros
que nos confundimos. ¿Usted conoce ese juego que dice Pedrito paga doble, creo que se llama? Pepito, ya sé quién jugó, mire. Por eso dije Pedrito, porque era Pepito. Y ganó, hermano, por casualidad. No, porque ellos te confunden. Porque ahí hay personas que le llaman palos blancos y ganan, ellos apuestan y ganan, pero están de acuerdo. Pero tú dices, pero ¿cómo si yo lo vi que estaba ahí? Y no estaba ahí, estaba en el otro lado. Y así hasta que te quitan todo tu dinero. También a veces tenemos ideas preconcebidas. Hay gente que es tan terca. Dígale que está a su lado, espero que no seas tan terca, tan terco. No seas tan obstinado, tan orgullosa. Porque eso te puede llevar a confusión. Otra cosa que nos puede llevar a confundirnos son los deseos que tenemos en nuestro corazón, esos anhelos personales. A veces son tan fuertes, tan grandes, que nos llevan a confusión. Pero ¿qué es lo que es la confusión? ¿Qué es lo que provoca la confusión? Ya lo hemos visto algunas cosas, pero ¿qué trae como resultado? Fíjese que comencé yo a analizar esto y la confusión te aleja de la verdad. Escuche bien. Cuando uno está confundido, no sabe el camino. No puede elegir el camino correcto. También trae división. Te lleva a creer o creerte algo que no eres. O te puede llevar a veces a pensar que Dios se agrada de algo que tú estás haciendo, pero que la verdad no es agradable a Dios. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, si le canto una canción a Dios, Él se va a alegrar. ¿Cuántos tienen ese pensamiento? Yo creo que muchos. Y sí, puede que Dios se agrade, pero si es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Pero si es un charro carnal, por más que grite, estas son las mañanitas que cantaba el rey David para darle algo bíblico, Dios no lo recibe. Porque tiene que hacerse con todo, dígale al que está a su lado, con todo el corazón. No con toda la boca, con todo el corazón. Y confesamos con la boca. Yo le digo esto porque en Perú, cuando alguien está enamorado, los hermanos de Perú saben, contratan a estos mariachis. Y un día me despertaron. Yo no sabía que cantaban de temprano. Yo pensé que llegaban en las tardes. No, temprano en la mañana escucho cantar, pero eran gritos. Y dije, ¿qué estará pasando? Asalto, dije yo. Y entonces pongo más atención y eran los mariachis que estaban como a 3 cuadras y se escuchaba. Imagínense cómo cantaban, con qué fuerza. Y nosotros a veces podemos cantar con mucha fuerza, pero sin el corazón.
sin el Espíritu de Dios. Y pensamos que Dios se va a alegrar. Cuando Dios tiene la mejor filarmónica en medio de Él. Dice que los serafines, los arcángeles y todo el mundo celestial lo adora allí delante de su trono, hermanos. No estoy hablando que cantes bien o que cantes mal. Tú puedes cantar mal, pero tener un corazón para Dios que tú lo tocas. Pero si tú amas a Dios, vas a querer también mejorar eso, ¿o no? Voy a entrenar un poco. Voy a entrenar, voy a cantar, voy a tratar de aprender a cantar. Porque quiero que mi amado, en este caso Dios, pueda agradarse completamente. Me voy a esforzar y le voy a cantar a Él. Amén. En espíritu y en verdad, como Él espera. Pero a veces la confusión nos lleva a decir, no, si total al Señor le agrada igual. Esto de todo parece igual. Todo lo que hacemos, no lo hacemos como para el Señor, lo hacemos como para nosotros mismos, o lo hacemos por hacer. Pero qué diferencia es cuando está ese amor allí. Qué diferencia cuando está ese Espíritu Santo en medio. Qué diferencia cuando está la verdad. Qué diferencia. No importa que los hermanos canten o no canten, pero yo voy a cantar. Yo voy a adorar a mi Dios porque Él se lo merece todo. Qué diferencia. Fíjese que la confusión también puede frenar una nación, puede frenar una iglesia, puede frenar una familia y puede llegar a frenar un ministerio, frenar un llamado. Estoy tan confundido que ni siquiera sé cuál es mi llamado. Estoy tan confundido que ni siquiera sé cómo va a funcionar mi familia. Estoy tan confundido que no sé cómo va a funcionar la iglesia. La confusión no te deja tomar decisiones, y menos decisiones correctas. No te deja ver la solución. Cuando tú estás confundido, confundida, no ves la solución, aunque la solución puede estar cerca de tu nariz. ¿Qué es lo que debo hacer? Hay muchas personas que preguntan, ¿qué debo hacer para salir de esta situación, para salir de este problema, para salir de lo que estoy viviendo? Mire, tómese de Dios completamente y usted va a ver el resultado. Aquí muchos han experimentado eso. Aquí hay personas que han experimentado milagros de Dios. Cosas imposibles fueron hechas posibles porque ellos creyeron a Dios y se metieron en Dios. Porque cuando tú no te metes en Dios, cuando una mano está fuera de Dios, vas a tener problemas. Cuando una pierna está fuera de Dios, vas a tener problemas. Para que el enemigo no te toque, tú tienes que estar revestido de Cristo, bajo la protección de Dios, y el enemigo no te va a tocar. Pero si yo estoy abriendo la puerta,
yo estoy todo el tiempo abriendo la puerta, que para aquí, que para allá, y aceptando cosas, ten por seguro que el enemigo te va a destrozar. Porque eso es lo que él hace. El enemigo vino a matar, robar, destruir. Y eso es lo que hizo con Adán y Eva. Les robó, les quitó, les destruyó, por último los mató. Así que por lo tanto, la confusión trae desorden, pérdida de control y pérdida de autoridad. En la Biblia, varias de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas como advertencia para aquellos tiempos que ellos estaban viviendo, pero también fueron escritas para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Y qué importante poder leer las cartas. Yo leí una hace algunas semanas atrás, pero hoy día yo quiero leer otra de las cartas, la que escribió el apóstol Pedro. Y si vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 9, allí vamos a ver cómo hay gente que quiere que uno se confunda, que uno deje lo que ha creído y que niegue a Cristo o niegue a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 9. Pero esto es como leer el periódico, el Aftonbladet o el Dagens Nyheter. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, que van a introducir herejías destructoras. Y aún, mire, van a llegar aún más todavía, negarán al Señor que los rescató. El Señor que te sanó, el Señor que te libró, el Señor que te echó todos esos espíritus raros que tenías. Y ahora viene alguien y te hace cambiar y dejar al Señor Jesucristo por otras filosofías. Eso es lo que está diciendo Pedro, el apóstol. Ustedes saben que él tenía altos problemas, lo vimos la otra vez también, que discutió inclusive con Pablo. Pero aquí él está diciendo claramente lo que estaba sucediendo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo. ¿Qué van a traer? Atraer. Cuando tú te alejas de Jesús, ¿qué vas a atraer? Dice ahí la palabra. ¿Qué vas a atraer? Se atrae. Es como un imán. Tú dejas al Señor y algo se atrae. Y ahí dice que atrae maldición, destrucción, ¿cierto? Repentina. O sea, de repente tú puedes estar muy bien en todas las áreas, todo te va muy bien, pero te olvidaste de aquel por el cual tú estás bien. Y entonces se cae todo. Yo creo que más de algunos hemos vivido esa experiencia. Y de la noche a la mañana, repentinamente, estamos con un montón de problemas. Dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos van a aceptar lo que se le ha dicho. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, porque hoy se está vendiendo la salvación, lamentablemente,
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto es como un ejemplo, pasó todo eso para nosotros. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice ahí entre paréntesis, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es como que estuviera viviendo en estos días. Sabe el Señor, versículo 9, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Yo creo que nos deja bastante claro esto de poder estar en Cristo. Como parte de la iglesia, cada uno de nosotros, es importante que estudiemos la Escritura, que escudriñemos las Escrituras. Porque estas cartas estaban dirigidas a las iglesias, las cuales tanto Pedro como Pablo, Timoteo, Santiago y todos ellos estuvieron escribiendo para que la iglesia estuviera advertida de este peligro, para que no fuéramos engañados, para que no nos volviéramos apóstatas, dejando a Cristo y pisoteando su preciosa sangre. Hebreos 9, capítulo 12 al 14, dice, refiriéndose allí a la sangre preciosa de Jesucristo, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Gloria a Dios. La única manera de poder servir a Dios es creyendo lo que Jesucristo hizo. Es la única forma de poder esa sangre ser rociada en nosotros para salvación y para limpieza de pecado. Por eso, si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de esto servían para santificar y purificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre del Cordero de Dios? Hebreos 10, versículo 26 al 29, nos dice allí: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés, o sea, hablando del Antiguo Testamento, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y viene una pregunta allí, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero la Biblia nos da luz para poder salir de las tinieblas y de la confusión. Amén. Quizás todavía no se entiende mucho, por ejemplo, que la confusión es el camino a la apostasía. Cuando uno está confundido, uno fácilmente puede caer en lo que es la apostasía. Y quisiera definir lo que es la palabra apostasía según lo que dice allí en el griego. Apostasía es deserción, desertar, es rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que se había acercado antes. Y en el contexto bíblico significa cortar la relación salvadora con Cristo y apartarse para buscar otra unión que sea diferente a Él. Nos separamos de Cristo, nos alejamos de su salvación, de su sacrificio. El apóstol Pablo define a los apóstatas como aquellos que escucharon el evangelio de la gracia de Dios, pero no recibieron esa verdad en sus corazones para ser salvos. Alguien le quitó esa semilla, alguien le quitó esa alegría, porque uno debiera estar alegre de que es salvo, de que Dios está con uno, ¿cierto? ¿Usted está alegre? ¿O los problemas usted los tienen desenchufado, apagado? Pero ¿sabe qué? Métase en Cristo, vístase, revístase de Él, y va a comenzar a haber cambios, porque cambios tienen que suceder cuando Dios está con nosotros. Amén, amén, ¿estamos de acuerdo? Cambios tienen que haber, diga, cambios tienen que haber. Nuestras vidas tienen que ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Acá en Suecia, nuestra segunda patria, ¿cuántos dicen que es su segunda patria? ¿Y para cuánto es su primera patria? Porque algunos dicen, ya no vuelvo más a mi país porque ya no quiero saber más de allá, ¿no? Y Suecia se ha convertido en su primera patria. Yo conozco gente que no ha viajado otra vez a su país y tienen un gran resentimiento contra el país, y entonces han tomado a Suecia como su país, su nación. Y el problema acá, como amamos a Suecia, el problema de confusión aquí es aún peor. Aquí tenemos un problema de confusión aún mayor. Fíjese que yo me encuentro con bastantes pastores, y hace 3-4 días atrás estuve en una reunión donde todavía se está hablando del avivamiento hace 40 años atrás.
Y ya eso lo he escuchado ya bastante, yo creo. Y entonces, ¿por qué la iglesia en Suecia ha ido cada vez bajando y bajando y bajando? Y aquí se está dando algunas situaciones bien extrañas, porque ahí están comenzando a haber uniones entre diferentes denominaciones, comunidades, organizaciones que se han ido uniendo como un grupo, dejando ya sus antiguos nombres. Por ejemplo, está una de las últimas uniones que hubo, estaban los metodistas, estaban los bautistas y había un grupo de las iglesias libres allí para formar una nueva organización. Y cuando se forma una organización, se tiene que hacer compromiso, ¿o no? Yo creo que sí, porque para que se esté junto, se tiene que decir esto se acepta, esto no se acepta. ¿Sí o no? Y es lamentable que hay cosas que se están aceptando que no están en la palabra de Dios. Y hay cosas que se están desechando y que sí están en la palabra de Dios. Por eso, el tema de hoy para usted, que es la iglesia, usted es la iglesia del Señor. Usted es la novia y es el cuerpo del Cordero. Usted tiene una responsabilidad muy grande aquí en Suecia. Usted tal vez pensará, pero nosotros somos tan débiles como grupo, como iglesia, todavía no sé tanto, no sé mucho, pero es que yo vengo de otros países. Mire, usted puede decir muchas cosas, pero yo quiero decirle en el día de hoy de que Dios está contando con usted para despertar esta nación. ¿Qué les parecería a ustedes que más adelante, por ejemplo, en esta congregación dijéramos, mire, el próximo domingo vamos a tener una Santa Cena, pero van a haber dos tipos de cena diferentes y usted va a elegir la que usted quiera tomarse, si es con una oblea o si es con un pan sin levadura? ¿Qué va a decir usted? Porque eso se está haciendo en algunas congregaciones. Usted elige si quiere tomar esa o quiere tomar esa. Usted elige si quiere ser bautizado por aspersión, que le tiran agüita así, o hundirse completamente en las aguas. Ahora es a gusto del cliente. Es que cuando se entra en compromisos, lo que se saca, el producto que se saca, es agradar a la gente, ¿o no? ¿Usted cree que porque el McDonald's pone allí las mejores hamburguesas allá afuera y con el quesito ahí que parece que se está derritiendo y usted pasa por ahí, parece que hasta huele? Bueno, la iglesia está queriendo hacer exactamente lo mismo. La iglesia está queriendo adaptarse a la gente. Y el día que comencemos a sacar las cosas que dice en la Biblia, hermanos, y poniendo otras cosas, mejor cerremos aquí el lugar y dediquémoslo a otra cosa. Y entonces me preguntaron, ¿y a usted qué le parece, pastor? La celebración de la Santa Cena, ¿qué le parece? Porque ese es el tema.
¿quiénes deben tomar la Santa Cena? Yo le dije, nosotros tomamos la Santa Cena una vez al año en el Posken, pero no celebramos el Posken, sino lo que estamos celebrando allí no es que nos sacaron de Egipto, sino lo que estamos celebrando allí es la sangre del nuevo pacto con Jesucristo. Y para poder nosotros tomar la Santa Cena, las personas tienen que haber creído en Jesucristo primeramente y haberse bautizado. Entonces me dice uno, ¿pero por qué es necesario bautizarse? Y le digo, porque usted sabe lo que significa el bautismo. Le digo, el bautismo es un simbolismo que incluye, que pasa a hacer lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando se hacía la circuncisión de la carne. Hoy el bautismo es la circuncisión, pero del corazón. Por lo tanto, para poder pertenecer al pueblo de Dios o al cuerpo de Cristo, necesito, para participar en la Santa Cena, bautizarme. O sea, creer en Jesucristo y bautizarme. Y después le dije yo, la palabra dice, ahí en 1 Corintios dice, pruébese a sí mismo. Porque le decía, ¿qué sucede si alguien no ha perdonado? Si alguien tiene odio en su corazón, ¿puede tomar la Santa Cena? Yo le dije, además la palabra dice, por tomarla indignamente, es que hay muchos enfermos y algunos aún duermen. Bueno, todo esto está trayendo mucha confusión. Hay muchos cambios en estos últimos 10 años, hay muchos cambios. Y la apostasía está aquí. Ya la apostasía ya llegó ya. Porque se está haciendo cosas que Dios no aprueba. Cuando alguien aprueba algo que Dios no aprueba, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si estamos haciendo algo que Dios desaprueba, entonces estamos contra Dios. Y entonces hay congregaciones, hay organizaciones que están cazando de todo. ¿Es apostasía? Así que nosotros como congregación necesitamos fortalecernos, ser fuertes en el Señor, estar metidos en Cristo, porque cosas van a pasar, cosas van a pasar. Cuando suceda todo lo que Dios quiere que suceda, cuando comencemos a ver todos los milagros que Dios va a hacer, cuando comencemos a ver cómo Dios comienza a salvar muchas personas y comiencen a llegar personas y nos pregunten, podamos decir lo que dice la palabra de Dios, porque esa gente va a buscar la palabra de Dios, esa gente va a buscar a Dios, porque en Dios está la solución. Por otro lado,
Escuchamos que el tema para muchos es el tema de la prosperidad. ¿Cuántos han escuchado el tema de la prosperidad últimamente? Muchos están hablando acerca solamente de ese tema. Y a veces ese tema nos lleva a comenzar a adorar más a Dios Mamón, que es el Dios del dinero, por si usted no lo sabe, que a Dios. Así que Dios nos llama a permanecer fieles en su palabra. En Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos. ¿Se han levantado falsos cristos? Hay muchos ya por muchas partes diciendo que ellos son Cristo. En Estados Unidos hay un hombre que se hace llamar, ¿no?, Jesucristo. Hay otros que se han tomado de la dignidad del Señor y también se hacen llamar Cristos, representantes de Cristo. Y falsos profetas, dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Dios te ha llamado, ¿cierto? Con un propósito grande. Con un propósito grande tú estás. Quizás tú no te lo imaginas. Quizás tú estás solamente pensando en tus problemas y tus propias situaciones. Pero yo quiero, así como dice la palabra, decirte lo que viene. Decirte que tenemos que pararnos o ponernos de rodillas, una de las dos cosas, y levantar al Señor y levantar su palabra, para que todos aquellos que puedan llegar puedan ser libres y puedan ser salvos y recibir la verdad de Dios. Amén. Así que son tiempos, en 10 años han pasado muchas cosas, realmente muchas cosas. Así que no nos confundamos, sino que dediquémonos a aprender la palabra, dediquémonos a vivir juntamente con Cristo allí para su gloria. Amén. Isaías 42:17, porque muchos teníamos estos problemas antes. Isaías 42:17. Habla allí también por qué podemos ser confundidos. Dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Que podamos decir, como decía el salmista, como decía el rey David, decía: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Amén. Que podamos decir esas palabras: escudriñame, Dios, y ve lo que hay en mi corazón. Amén. Cuando hay confusión, no puede haber unidad, ni tampoco se puede estar en un mismo sentir. Como dice ahí en 2 Corintios 13:11, donde dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Debiéramos estar contentos de estar en Cristo. Perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Él ha prometido estar con nosotros. La iglesia tiene que permanecer unida al cuerpo de Cristo.
quien es la cabeza. Debemos estar juntos, unidos a Él, y así podremos avanzar. Juntos podremos avanzar. Dígale al que está a su lado, atrás, delante, diga: juntos vamos a poder avanzar. Juntos vamos a poder avanzar. Y juntos llevaremos las buenas noticias de que Jesucristo vive. Amén. De que Jesucristo no está muerto, de que Jesucristo no quedó allí en una tumba, sino que resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre, esperando de que nosotros, aleluya, podamos reconciliar también a aquellos que están en tinieblas, atraerlos a la luz que es Cristo. Así que comienza a compartir la palabra, comienza a hablar del Señor. Sea un hombre o una mujer de bendición. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos creen que es el tiempo de poder dar esa palabra de vida? Amén. Dejemos atrás los tiempos de la confusión y la ignorancia y vámonos detrás de Jesucristo para que le demos la gloria al Padre. Amén. Apocalipsis 3, versículo 8 al 13. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, a veces usted se siente así, nos sentimos así. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, gloria a Dios. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Aleluya. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Yo no sé si hoy tenemos música allí en CD o va a venir. Gloria a Dios. ¿Se siente alegre? Aunque la palabra tal vez ha sido fuerte, pero que nos puede remecer, que el Señor nos pueda disciplinar, pero que no nos perdamos. Amén. Esa es la idea, que no nos perdamos. Quiero terminar con 1 Corintios 3, versículos 10 al 11. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Aleluya. Por gracia. Oh Dios, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso si quiere, porque Él es el autor. Dios quiere que nos reconciliemos con Él, hermanos.